Titán. Hola amigos, soy el Titán Ice y a razón del hallazgo de las arquerías o acequias de Santa Justa vamos a conocer el acueducto romano de Itálica. Se ha encontrado una pequeña canalización en una obra de una piscina en Santa Justa, con un contrato de más de 6 millones de euros, que la empresa del gimnasio le ha ofrecido al ayuntamiento más del doble de lo que pedía. Y medios se adelantaron a decir que no tenía interés y que era parte de una vía moderna, algo que quedó descartado y demostrado que es una acequia. Así que visitamos ahora auténticos restos romanos de las arquerías del acueducto de Itálica, que corren de este a oeste por el lugar afectado por el desastre de la presa minera de la laguna de Bolidén en 1998. Contaminó el arroyo que desemboca en el río Guadiamar o Maénuba, con la Elia al sur, Gerena al norte y al este Olivares con Albaida de Aljarafe. Esta conducción de cal y canto, hormigón de erizo romano, mortero de cal local y revestido de ladrillo visto, es el único tramo en pie de esta zona que rodea el cerro sureste de la dehesa de Carcagüeso, hacia su parte baja, en la Saurda, para atravesarlo en un túnel de galería cerrado por varios kilómetros hasta otro tramo de alquerías que superaba el cauce del Guadiamar, de oeste a este. Sería uno de los hitos de ingeniería hidráulica a la que se enfrentaron los hispanos romanos. Este es el acueducto construido por Adriano en el siglo II, para apoyar el suministro del acueducto de Augusto, que venía de Gerena, pasando de norte a sur por aquí, por la finca de la Pisana, con su famoso eucalipto nido de cigüeñas africanas. Ambos acueductos pasarían por aquí como el Aqua Vetus Augustus y el Aqua Nova Urbe de la Itálica de Adriano. Exploraremos esta zona que tiene distintos restos de acueductos, galerías y arquerías, entre Itusi, La Elia e Itálica. Estamos en Gerena, los campos de cultivo que la rodean, con la ciudad allí al fondo, justamente ahí, desde donde viene el Guadiamar, río Maénuba. Y viene desde allí arriba, de esa zona de cerro y de sierra, las faldas de la Sierra Morena, donde está el molino perdido del que vengo, y unos restos de acueducto. Y vamos a ver justamente aquí, en este paraje en el que nos encontramos, en este requiebro, curva del río Maénuba o Guadiamar, lo que tenemos por aquí. Efectivamente, esto es una galería que va junto al río, no lo cruza directamente, apuntaría hacia allá, más o menos de donde vengo. Entonces vendría esta galería de agua limpia, aparte y paralela al río, hacia los adentros de la tierra. Nos adentraremos unos metros. Aviso que no hagáis esto solo ni en compañía de un adulto que os lo permita. Vemos que se alarga bastante. Yo no me metería si no conociese a lo que me enfrento. No tiene agua porque tenía una corriente que era conducida en el acueducto. Un acueducto es un conducto de agua, en latín aquae ductus, conducto. Estas galerías son también conocidas como minas de agua. Mucha gente conoce leyendas y rumores de galerías kilométricas. Bueno, se extiende y se extiende aunque no lo veáis. Y hay quien conoce las exploraciones y los estudios, los eruditos como Rodrigo Caro, el padre Ceballos, Matute Gavira, que describen ya estos tramos como el acueducto de Itálica, y por el peligro que entraña explorar galerías de casi 2000 años, y suelen encontrarse tapiadas o colmatadas por bastantes metros, o derrumbadas por algunos puntos, siendo muy pocas veces las que se reparan, como aquí vemos, en donde hubo un desplome junto al río. Por eso mismo no continué con la exploración. Continúa. Desde la galería de la Pisana
Con orientación norte-sur, siguiendo al sur, descubriremos el relato del padre Ceballos entre Carcagüeso y La Saúrda, en un paraje natural de la Vía Verde del Guadiamar, una zona que tuvo un desastre minero. Nos situamos en el viaducto de la vía férrea del ferrocarril minero de Aznalcóllar a Cama, caído con el desastre de Bolidén. El viaducto sobre el Guadiamar, del que hay poca información, tal vez sea porque a donde estamos mirando se encontraba el cruce del acueducto de Tejada y Gerena. Estamos aquí en esta zona de La Saúrda, donde cruzaba el acueducto de Itálica al sur de Gerena, entre Gerena y Olivares, y van a ver lo que queda en medio del río, en una zona de montañitas junto al río, de pequeñas colinas y charcos. Nos queda justamente ahí los últimos restos del acueducto de Itálica. Esos últimos restos del acueducto, hundidos en la ciénaga, son parte de uno de los mayores hitos romanos en la ingeniería de Hispania. Del acueducto de Hispalis desde los Alcores y el de Itálica desde el Aljarafe, solo este cruzaba por encima de varios ríos, siendo este ramal de Adriano el que se unía a uno más antiguo que venía de Gerena, el Aquas Vetus, el de la ciudad vieja fundada por los veteranos de Escipión en el 206 a.C. El acueducto se internaba hacia adentro en este olivar, uniéndose al de Gerena. Seguimos los pasos de Ceballos y su visita en la primavera de 1783, junto al alcalde Diego Corral de Gerena. Fueron a las fuentes de Tejada y a los arcos que hemos visto al empezar en Aznalcóllar, del Molino de los Frailes, o como él le dice, el monasterio de Retamá, o del Tardón, de frailes basileos, que con su molino y sus baños los veremos al final del vídeo. Desde allí, Ceballos describía así el acueducto. Era de pilastra y arcos rebajados, dura todavía el encañado de las aguas hacia Itálica. Desde la dehesa de las Dueñas bordea a la dehesa de Carcagüeso, hasta la Pisana, donde decía: ha durado la arcada hasta la orilla del río que corre a oriente del Cortijo. La corriente del agua ha derrumbado algunos arcos y la mitad del último, que ha quedado en pie, está para caer en el mismo río, que es la zona donde hemos estado antes. Y esta zona de La Saúrda la describe de tal manera: a la orilla oriental no tiene arquería, sino un murallón sólido. Subiendo encima vio el encañado y que conservaba el estuco interior, su dimensión de media vara de cabala y cuadro, y el paredón desaparecía según asciende el terreno y se entierra subterráneo como sucede en otros lugares. Continúa hacia el cortijo de Villadiego, con galería en el cerro, y el cortijo de San Nicolás, a 3 millas o media legua de Itálica, o 2,5 kilómetros. Esta ojiva de arco que ven daría paso a la gente y a alguna corriente de agua, y seguramente los caminos romanos y antiguos pasarían por esta zona. Desde el siglo XVII-XVIII se dieron cuenta que el acueducto venía de Tejada hasta Itálica, con un recorrido completo de 36,5 kilómetros, mayor que la línea de ferrocarril de los viaductos, que medía en total 33,6 kilómetros. Entre Sevilla e Itálica hay algo más de una legua, 5,5 kilómetros. Relevante porque la distancia entre los puntos entre Tejada y La Elia es de 5 kilómetros, siendo las alineaciones más exactas las de Las Tejadas y Las Ermitas, y entre los molinos 2.500 metros. La media legua. Todos estos puntos parecen medidos bajo un sistema de distancia anterior al ferrocarril. Y como todo parece indicar en mis estudios arqueogeodésicos, en colaboración con Fran Vega, estos puntos están siempre relacionados alrededor del agua y de fuentes y ciudades importantes, demarcando sus territorios por la orografía entre santuarios geológicos e hidrológicos, que en el Aljarafe y en los Alcores se encontraban dos centros neurálgicos sagrados, como ninfeos a las Náyades o templos esculapios, dedicados a la adoración de las aguas. Y volvemos a la búsqueda de los molinos, este molino perdido del Guadiamar, que se encuentra en su orilla occidental. Aquí había un sud o suda, una presa que más para abajo aparece llamada Súa, que sería ya una sequía, y aquí desde la parte superior canalizaría hacia el molino, donde encontramos el paraje natural de Fuente Bermeja, y me acompañó esta simpática Martina, Margarita Martina.
que te hace de guía a cambio de unos cariños y un poco de comida. ¡Oh, qué buena! Una vez encontramos el molino perdido de Gerena, vemos que está habitado, que aunque está en desuso, porque tiene un cajón de pozo típico de los molinos romanos y un cao doble que termina en una galería a cada lado del molino, donde activaría el artilugio de la rodela, de lo que sería el molino harinero. Más abajo encontramos una estructura que sería la súa. El sud o asuda es un tipo de presa árabe, como las que podemos encontrar en el río Guadaira. Y si seguimos bajando el cauce del Guadiamar encontraremos otros molinos ya destruidos y este resto de viaducto de la línea de ferrocarril de la Caridad, la mina de Aznarcollar que llegaba al muelle de los Jordales en San Juan de Aznalfarache o al muelle de las Delicias en Cama. Estas imágenes de las minas de los Frailes nos sitúan en la otra zona más al oeste de viaductos y acueductos. Y tras estas explotaciones está el desastre de Bolidén, ocurrido en 1997 y que contaminó toda la parte del Guadiamar. Esta sería su balsa de residuos. A mí eso me cogió con 10 años y todavía me acuerdo del desastre. Se dice que la empresa canadiense se desentendió y se tuvo que hacer cargo la Junta de Andalucía. Cerca de aquel lugar, en el arroyo de los Frailes, encontramos también el viaducto de los Frailes, con refuerzos de hierro en 2 de sus 3 arcos. Toma su nombre de un antiguo monasterio que había aquí en la zona. Aquí encontraremos el molino y los baños donde se encontraría a los frailes basileos del monasterio de Retamar o del Tardón, también conocido como Nuestra Señora del Buen Suceso, fundada en 1634 por Gaspar de Guzmán, duque de Olivares, al precio de 2.000 ducados, desamortizado por las tropas francesas de Napoleón el 10 de febrero de 1810, una semana después de la entrada de sus tropas. Investigado el convento en los 90 por Marcos Hunt Ortiz y consolidado el molino en 2012 que los frailes arrendaban, de planta rectangular con 2 niveles, de arco arabesco reconstruido, 2 galerías que movían 2 piedras que terminaban en bóveda de cañón. Para el 4 de mayo se habían llevado hasta las campanas del campanario. Y el 17 de junio de 1814, el fraile natural de Alajar, don Juan de los Ángeles o de la Botica, quiso reconstruir el monasterio. Tomó su propiedad, pero no tuvo éxito, así que se subastó en 1821 por el juez de Sanlúcar la Mayor. Las imágenes que se habían llevado al pueblo de Aznarcollar desaparecieron en la Guerra Civil en 1936, y cuando hicieron la corta de la mina de Aznarcollar, el monasterio había desaparecido. En el pórtico del molino se conservan todavía sillares de granito, lo que da a pensar que puede ser restos de lugares más antiguos, como los acueductos, o de edificios romanos relacionados con el suministro del agua. Ahora veremos los baños que tenía con el manantial del Pradillo del Tardón o de los Frailes. Este manantial, que lo secó la empresa minera al hacer los túneles, queda bajo el camino soterrado por escombros sobre la alberca y lo ocultaron por la vergüenza. Conserva así su baño con escaleras en 2 piscinas. Serán romanos o árabes de última instancia y que son iguales a las fuentes del acueducto de Tejada del manantial de la fuente de la Reina Mora, que dan agua con la fuente grande al cortijo de Peñalosa de Miguel Báez, con otros manantiales, fuentes y pozos que desde Fuentes Tejada darían 12.960 metros cúbicos al día, que en la zona de la galería de la Pisana se entubaban y llegaban desde las huertas del río y de Basilio con unos 172.000 litros al día, unos 7 metros cúbicos a la hora, y que sumando los caudales de los manantiales de la zona serían más de 345 metros cúbicos. Calculando unos 15.000 metros cúbicos serían 15 millones de litros de agua al día en sequía, mientras que el acueducto Anion Novus de Roma suministraba un caudal máximo diario de 120 millones de litros al día, unos 1.400 litros por segundo. El de Córdoba se estima en unos 20 millones de litros al día. El de Gades era de los más grandes del imperio, y el de Sevilla, desde Alcalá de Guadaira, en los Alcores y Montequinto, como esta zona de Aljarafe, tuvieron que albergar ninfeos a las Náyades y templos a Esculapio. El Titán.